Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que mañana estaremos haciendo el programa en el Teatro Brown, en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Y jueves y viernes la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, Venezuela 330. Hablaremos esta noche de la ciudad de Panamá y del pirata Morgan. Panamá, a mediados del siglo XVII, era audiencia, era sede episcopal, estaba urbanizada en torno a un núcleo amurallado, había algunas edificaciones que denotaban ciertas huellas primerizas del barroco, y el descubrimiento de la riqueza minera del Perú había convertido el Istmo, y más concretamente a Panamá, en un punto neurálgico de un tráfico comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Todavía no estaba el canal, naturalmente, pero también era un lugar bastante jorobado, para el Istmo era difícil de atravesar. Pero venían naves del Callao, de Manila, de las Filipinas, y había muchos habitantes, ¿eh? De todos modos, hay que decir que el tráfico del Oriente se hacía preferentemente por México. Venían del Pacífico, después cruzaban en carro hasta Veracruz, ya en el Atlántico, y ahí tomaban la ruta de Europa. Y por ahí llegaba toda la porcelana de la China, la porcelana Ming, aquella que está hecha para romperse en las películas, llegaba justamente por allí. La novedad en aquel lugar, ya me estoy refiriendo nuevamente a Panamá, era la liberalidad de las costumbres. El gobierno no era autoritario, la religión atenuaba allí sus castigos, y las mujeres, acá ahora que estamos solos, sí, lucían su belleza en los saraos, bailaban la pavana, andaban de chiste en chiste, etcétera. Escribe para nosotros, da testimonio de estas realidades, el ex fraile británico Thomas Gage en su viaje a la Nueva España. Y ahí escribe, dice, no es joven esclava, ¿No era inglés? Tenía una voz así, sí, ¿no? No hay joven esclava, negro, mulata, que no remueva cielo y tierra. Los desnudos senos los llevan cubiertos de collares. A las esclavas el amor les ha dado la libertad para que a su vez esclavicen a otras almas. Y bueno, y así seguía, cada vez en un peor estado, el fraile Gage, bastante enloquecido. Sí, solo se limitaba así, solo daba testimonio y no participaba de nada. No. La comunidad panameña, sin embargo, iba a sufrir el más despiadado de los ataques porque iban a atacar los piratas. Ya veremos de qué horrorosa manera. Cuando el gobierno inglés cayó en manos de Cromwell, recuerden ustedes, ¿no? Le habían cortado la cabeza al rey Carlos I. En ese momento tomaron mucha fuerza unos proyectos de dominación de las Antillas en Inglaterra. Y Henry Morgan era un señor que había nacido en Gales en 1635, y siendo chico lo habían raptado en Bristol y se lo había llevado a las Islas Barbados como esclavo. Mira vos. En aquel tiempo, las Islas Británicas y sobre todo Irlanda eran testigos de unas racias periódicas, unas levas sobre vagabundos, mujeres de vida alegre o chicos sospechosos de ser hijos de católicos. Bueno, ¿para qué? Para mandarlos a las Antillas. Uno de los proyectos era blanquear una población en su mayoría negra. Les parecía que eso era una buena noticia. La presa preferencial para esta clase de raptos eran las chicas irlandesas, y en los muelles de Bristol era muy común ver el llanto de ciertas mujeres frente al rapto de sus hijos, que habían sido luego embarcados con destino a las Indias Occidentales. Bueno, como hemos dicho, uno de estos chicos raptados fue Henry Morgan. El plan de conquista de las Antillas por parte de Inglaterra se inició cuando el almirante Penn
a las órdenes de Cromwell, armó una flota destinada a tomar Santo Domingo. Bueno, la expedición fue un fracaso y no teniendo mejor lugar donde ir, se refugiaron en Jamaica, un lugar que pasó desde entonces a ser el puente entre Inglaterra y América Central. En una de estas expediciones poco felices, uno de los marineros comenzó a sobresalir. Era un joven que había aprendido el arte de la piratería gracias a innumerables reuniones en los muelles, mantenidas con viejos bucaneros, y así entre copa y copa, los marineros veteranos confiaban todos los secretos de su oficio a los que escuchaban. Bueno, y el muchacho que escuchaba era Henry Morgan. Un día, un viejo marinero llamado Mansveld, que había andado pirateando por los cayos, reconoció las cualidades de Morgan y se lo llevó como segundo de su nave. Iban a una expedición que se dirigía a Campeche y a Villahermosa, con 15 navíos. Llegaron, desembarcaron, saquearon el lugar, luego se plantearon otros objetivos como Truquillo, Granada, etc. Bueno, los avances por estos territorios resultaban fáciles, ya que los nativos, por alguna misteriosa razón, creían que los ingleses eran más buenos que los españoles, y entonces los ayudaban a abrirse camino en la selva, etc. De este modo tomaron Granada fácilmente, y de más está decir que, bueno, de los indios que había ahí no quedó nada, ¿no? Pero bueno, por ahí murió este señor Mansveld, y por supuesto había que elegir un nuevo jefe. Usted sabe que había sufragio universal entre los piratas, y salió elegido Morgan. Además, el gobernador de Jamaica, donde estaban refugiados todos los ingleses, lo nombró coronel, le otorgó una pequeña armada de 12 bajeles, donde la tripulación estaba constituida por gente de todas partes. Un día estaban por ahí y dijeron, dice, ¿por qué no vamos a atacar Portobelo? Muy bien. Fueron a Portobelo, hicieron un desastre. Cuando la gente de la ciudad vio llegar a los piratas, bueno, huyó despavorida. Parece que escondían lo que podían en las macetas, en los tanques de agua. Llegó Morgan, no encontró ningún tesoro y entonces los tomó a todos prisioneros y tuvo una idea espantosa. Resulta ser que la fortaleza real de Portobelo no se rendía. Entonces Morgan hizo poner unas escaleras improvisadas contra los muros y obligó a ascender por ellas a mujeres, niños, monjes, ancianos, todos los prisioneros que había tomado, mezclados con los piratas que también iban ascendiendo. Bueno, los soldados que defendían la fortaleza los vieron subir y tiraron. Y los piratas también tiraron. Y el caso es que los rehenes morían entre dos fuegos. Morgan tomó la fortaleza. Portobelo sufrió 15 días de vandalismo ininterrumpido, ¿no? Vandalismo era una palabra que en realidad no se usaba en ese entonces, porque empezó a utilizarse recién durante la Revolución Francesa, ¿no? Había un obispo, el obispo Gregoire, que en un informe dirigido a la convención utilizó esta palabra para describir ciertos aspectos del comportamiento del ejército republicano, ¿no? Vandalismo. Bueno, muy bien. Pero no tiene nada que ver esto. Bien, una vez que tomaron Portobelo, todos contentos, dijeron, vamos a tomar Maracaibo. Pero la operación sufrió un retraso. Miren lo que pasó. Estaban festejando por las riquezas que habían obtenido en Portobelo, brindando, qué sé, y después de cada brindis parece que tiraban un tiro al aire, ve como es uno, ¿no? Festejando. Festejando, qué sé yo. Y en una de esas le acertaron un tiro a un barril de pólvora y estaban brindando arriba de un barco, justamente. Y se le fue, voló la mitad del barco.
todo eso produjo una gran mortandad y también un retraso. El caso es que, reparados los barcos, fueron a Maracaibo, tomaron Maracaibo, empezaron a buscar tesoros y riquezas por todas partes, y cuando encontraban alguien, alguna persona de quien sospechaban que estaba ocultando oro, lo colgaban de sus partes nobles, dice aquí, y el suplicio duraba, mejor dicho, hasta que los cuerpos se desprendían por la misma ley de gravedad. Algunos tardaban más, otros menos, pero igual, no encontraron nada y dejaron la ciudad en ruinas. La destrucción fue tal que hasta hubo un intercambio de notas diplomáticas entre Londres y Madrid, en fin. Allá por 1670, Morgan y los suyos se pusieron a discutir cuál sería la siguiente plaza a atacar, y ahí es cuando pensaron en Panamá. Cuando Londres se enteró de los deseos del pirata, no solo que le dio vía libre, sino que además parece que lo ascendieron a Morgan al rango de comandante en jefe de las Fuerzas Navales de Jamaica. Bueno, dependían de él 36 embarcaciones que se lanzaron nomás sobre Panamá. Traían un pliego de instrucciones en el cual podía leerse: como no hay paga con que animar a la flota, tendrán los tripulantes todos los bienes y mercancías que capturen en esta expedición. Se dividirán estos bienes de acuerdo con los reglamentos. Muy bien. Iban a puro saqueo. Llegaron al Fuente San Lorenzo, en la entrada del río Chagres, y esa iba a ser la primera presa de Morgan. Los defensores, cuando lo vieron llegar, prefirieron tirarse al mar desde lo alto de las empalizadas, y enseguida tomaron el lugar los piratas. Después hicieron una caminata que duró 9 días en lucha contra insectos, caimanes, lluvia, hambre también, porque habían quemado los campesinos que iban huyendo de los piratas, quemaban las cosechas. Al 9º día, los piratas divisaron el campanario de la ciudad de Panamá, de la catedral, no me imagino, y bueno, la lucha empezó. Apenas recorrieron la primera calle de la capital, los españoles le largaron todos los toros que tenían. Le largaron los toros, ¿no? Y la mitad de los piratas tuvieron que subirse a árboles y tejados. Finalmente, Panamá se convirtió en una gigantesca pira. Los pobladores habían impregnado de azufre las construcciones y durante 15 días los piratas pelearon contra las llamas. Solo pudieron rescatar pocas cosas y por ellas los piratas empezaron a acuchillarse unos contra otros. Panamá había quedado destruida y Morgan con las manos vacías. Se enojó tanto, pero tanto, con sus secuaces, que levó anclas y los abandonó. Cuando Londres se enteró del fracaso de la expedición, ordenó a Morgan que fuera a Inglaterra sin dilación. Allí pasó Morgan un tiempo prisionero en la Torre de Londres. En 1672, el pirata fue rehabilitado y nombrado por Carlos II, el rey de la Restauración, y fue nombrado como lugarteniente general de la isla de Jamaica. Allí pasó sus últimos años. Parece que solo tomaba ron y cultivaba una huerta. En 1683 lo depusieron de su cargo por abuso de poder y murió Morgan en 1688. 4 años después de su muerte, 3 terremotos sucesivos destruyeron Jamaica y la mayor parte de los edificios fueron a parar al mar y a la tumba de Morgan se la tragó la tierra. No quedó ningún rastro de su sepultura. Del antiguo Panamá, aquel que había fundado Pedrarias Dávila, el que marchaba por la vida llevando su propio ataúd, digo, de ese Panamá,
solo quedó la torre de la catedral y ninguna otra cosa. Y cuya historia hemos contado hoy, era Morgan, el funcionario de la corona británica que así trabajaba, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las víctimas de esta manga de atorrantes y de chorros, de esta gente cruel y sanguinaria, y a nadie más, porque no hay gente demasiado simpática. También a nuestro amigo Morgan de Buquebus, ¿no? ¿Y qué podríamos escuchar? Siempre venimos a dar en esta canción que se llama Una de Piratas y que canta Joan Manuel Serrat, a falta de una extensión del repertorio, ya que no hay muchas canciones que anden por ahí. Imagínese usted que compone música, se levanta un día con ganas, hoy me voy a hacer una de pirata, que voy a hacer una canción, es raro. Es una raro. Motivación. Yo he compuesto alguna. ¿Cuál? A ver, y de una. Nos vamos a piratear por la mar. Algo así. Nunca se puede perder quien no sabe dónde va. Si no hay lugar por aquí, algo así, voy por allá. Esto era una canción muy linda. Creo que hasta es posible que la escuchemos un día. Está grabada, pero no hoy, desde luego. Estará enterrada en algún tesoro escondido por Sí, algún lugar. alguna cosa. Sí. Vaya a encontrar eso. Escuchemos esta de Serrat, dale.